Mucha gente cuando escucha la palabra rock asocia el género a una batería ruidosa, guitarras distorsionadas, una persona con una guitarrota con menos cuerdas y un vocalista que en conjunto tocan música más pesada que otros géneros, pero a veces no se percatan que esto también es llamado rock. O que el origen de la palabra proviene directamente de esto. Pero encasillar todo en una palabra nunca es suficiente, sobre todo para un género que tiene más de 70 años evolucionando a partir de más y más subgéneros. Antes que nada, hay que entender que un género musical no nace de un día para otro, sino que es una evolución constante hasta el punto en el que se ha transformado en algo totalmente distinto. Para saber qué es el rock, hay que aterrizar en Estados Unidos tras los años 40, donde el blues, el country y el R&B, que por cierto, no es lo mismo que el R&B que conocemos hoy en día, empiezan a evolucionar influenciado por la guitarra eléctrica ligeramente distorsionada hasta el punto de volverse en el rock and roll con exponentes como Chuck Berry o el famosísimo Elvis Presley. El término rock and roll se le atribuye a la palabra rocking chair o silla mecedora, que hace un movimiento de adelante hacia atrás y viceversa, y a la palabra roll, que es un balanceo vertical. Todo empezaría a cambiar en los años 60, donde surgen bandas como los Beach Boys y los Beatles, que si bien al principio suenan al rock de los 50, poco a poco va surgiendo la experimentación musical hasta el punto en el que el género evoluciona para llamarse únicamente rock. Así es como en los 60 se normaliza que una banda de rock incluya a un baterista, a un bajista, un guitarrista y un vocalista, naciendo bandas como The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, entre otros. Estos se caracterizan principalmente por su experimentación más allá del rock and roll de los 50, cuya diferencia se puede notar en álbumes como Rubber Souls, Pet Sounds o Aftermath. Con el presidente del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, muchos músicos se inspirarían para el desarrollo del rock psicodélico al final de los 60, con exponentes como Cream, The Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd o The Doors, que se caracterizaron por ir de la mano con el movimiento hippie fuertemente asociado al uso de drogas alucinógenas. Empezando los 70s, nace un sonido de guitarra más pesado impulsado por Black Sabbath y Led Zeppelin, el cual se empieza a considerar el nacimiento de un nuevo género, pero ese es tema para otro video. Mientras de un lado se sigue experimentando con el rock psicodélico y espacial, por otro nace el punk rock, con canciones sencillas pero de protesta social y política con exponentes como The Ramones o Sex Pistols, que a su vez también se apodera el glam rock en la escena mainstream con artistas como Queen, Elton John o David Bowie mostrando una escena más teatral. Para el final de los 70s ya había nacido también el goth rock, post-punk, new wave, soft rock y el rock industrial, que fueron subgéneros especializados y nacidos principalmente de las corrientes del inicio de la década. Si bien la década de los 80s se caracterizó más por la música electrónica con los sintetizadores, aquí es cuando nace el indie rock y el rock alternativo, haciendo un poco de contracultura a la música mainstream, naciendo bandas como The Smiths, U2, R.E.M. El rock alternativo empieza de forma underground para después volverse un fenómeno de masas. Probablemente los años 90 fueron los más diversos para el rock, ya que al inicio de la década por un lado se tenía el hard rock con Guns N' Roses, el grunge con Nirvana o Pearl Jam, rock industrial con Nine Inch Nails o Marilyn Manson, y durante la segunda mitad nace el Britpop con exponentes como Oasis, Blur, Suede o The Verve, que tiraban más hacia un rock inspirado en aquel de los años 60 por los Beatles o los Rolling Stones. Para el final de los 90 el rock estaba perdiendo popularidad por el hip hop y futuramente por la música latina, pero bandas como Radiohead inspirarían a otras con el rock alternativo al inicio del nuevo milenio. Algunas bandas a destacar de esta inspiración son Muse o Coldplay. Así es como en los 2000, con una caída de popularidad del rock, bandas como The Strokes, Franz Ferdinand o Arctic Monkeys retoman la forma del rock más básica, ya que dejan por aparte todas las fusiones como el rap, el jazz, el funk, entre otros, y que después de todos estos movimientos artísticos, el rock deja de ser el género musical popular, siendo rebasado principalmente por el hip hop, música latina y música electrónica, pero que ha dejado su huella imborrable en la historia de la música contemporánea y sin duda ha influenciado a demasiados artistas de géneros diversos.